Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio la doctora Xioli Pérez. Ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional. ¿Y por qué está aquí? Bueno, pues porque estamos a punto de conmemorar el 30 aniversario de los sismos de 1985. Y obviamente, después de esa catástrofe que marcó muchos hitos en la historia de la Ciudad de México y del país, porque se habló por primera vez del asunto de la importancia de la prevención, también se habló de la solidaridad y surgió otra cultura, doctora. Así es. Y el Servicio Sismológico Nacional juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la cultura de prevención también de este tipo de fenómenos. Así es. El Servicio Sismológico Nacional, de hecho, es el encargado de localizar y dar la magnitud de los sismos. ¿Desde cuándo se creó? Porque creo que existen luego ideas de que fue apenas a raíz de del terremoto del 85, pero lleva ya muchos años en México. Así es. ¿Y cuál Acabamos de cumplir 105 años. 105 años, en 1910. 1910, 5 de septiembre. 5 de septiembre de 1910. Y entonces, ¿cuáles son sus principales actividades y sobre todo cómo es su correlación con la sociedad ante estos fenómenos, obviamente? Sí, nosotros tenemos estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Con ellas registramos todos los eventos sísmicos que ocurren en el territorio nacional. También recibimos datos de estaciones de otras instituciones que colaboran con nosotros. Con ello hacemos una detección en tiempo real de todos los sismos, calculamos su localización y su magnitud. Esta la publicamos para la sociedad tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página de internet, y a la par tenemos una comunicación directa con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ahora, ¿hay una conexión, doctora, entre el Sismológico Nacional con el sismológico, por ejemplo, de los Estados Unidos y de otros puntos geográficos cercanos al país? Sí, tenemos poca interacción, intercambiamos datos de estaciones que a ellos les interesan para poder tener un mejor monitoreo de sus países, y nosotros también obtenemos datos de ellos para poder monitorear mejor nuestro país. Nuestro territorio está ante la posibilidad, probablemente próxima o probablemente remota, de que exista un sismo igual al del 85? Sí, nosotros vivimos en un país altamente sísmico. Esta condición se da porque estamos en el marco de 5 placas tectónicas. La que nos afecta sobre todo en el centro-sur de México es la interacción entre la placa de Cocos, que se encuentra en el Océano Pacífico, y la placa de Norteamérica, que es donde se encuentra la mayoría del territorio nacional. La placa de Cocos está metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica, y esta es la que produce los sismos como el del 85, el del 57 que tiró el Ángel, el del 73 que tiró la Universidad Iberoamericana. Pero fue más fuerte el del 85 que esos. Fue una magnitud mayor, sin embargo no es el claro. sismo más grande que se ha registrado en México. El más grande se registró en junio de 1932 en las costas de Jalisco, Colima, justamente por esta interacción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Sin embargo, no es la única sismicidad que experimentamos en el país. Lo vivimos esta madrugada del domingo pasado, que tuvimos una serie de sismos en el Golfo de California. Exacto. Y esta se da por la interacción de la placa del Pacífico con la de Norteamérica, y estas tienen un movimiento lateral y provocan sismicidad a lo largo de todo el Golfo, o como el sismo que vivimos en Mexicali en el 2010. Doctora Xioli Pérez, algo que llama la atención, no somos expertos, pero nos llama la atención, es que efectivamente, usted ya lo dijo, México es un país altamente sísmico, y sin embargo hemos tenido registros de sismos bastante fuertes, pero ya no con la destrucción que se vio en el 85. Escuchamos también de sismos mucho menores que el del 85 en otras partes del mundo, y una gran destrucción. Eso habla de que se ha avanzado mucho en la prevención. Bueno, en realidad en México del 85 a la fecha no hemos experimentado un sismo con las mismas características del 85. Entonces sería injusto comparar los que hemos tenido en términos de la cantidad de movimiento, la intensidad del movimiento que se ha experimentado. Sí es Pero cierto. muy cercanos, ¿no? No, ni siquiera. ¿Ni siquiera cercanos? No, ni siquiera. De hecho, lo hemos, dada esta percepción,
científicamente nos hemos dado a la tarea de comparar los diferentes eventos para ver si alcanzábamos el sismo del 85 y no hemos visto que no estamos cerca. Que fue de 8.1. 8.1. Hemos tenido los más fuertes, ¿de cuánto? Fue el 7.5 el 2012, el 20 de marzo. Pero pues está lejos. Se ha hecho una lucha constante para justamente prevenir desde la construcción de nuevos edificios en la Ciudad de México, ¿no? Utiliza nueva tecnología, nueva ingeniería para prevenir sismos de estas magnitudes. ¿Cree que se ha hecho lo suficiente o todavía se podría hacer más? Siempre se puede hacer más. Creo que se ha hecho lo que al momento se ha podido, dar las circunstancias. Creo que ha habido buenos avances en ingeniería, códigos de construcción, etcétera. Sismológicamente conocemos mucho mejor la fuente, conocemos mejor la estructura, hemos tenido experimentos importantes en el país, pero pues esperamos continuar con esto. Digo, lo que conocemos sobre la Tierra es muy poquito y es vasto lo que hay que conocer. E incluso, por ejemplo, países con una alta tecnología como es Japón, ¿no? Ante la cuestión de los fenómenos naturales, el ser humano queda muy pequeño siempre, ¿no? Exacto, pensaban que conocían mejor la zona, resultó que un sismo similar se había presentado hace 1000 años, donde no tenían ningún registro, entonces eso nos pone a pensar que tenemos que mucho más por conocer. Prácticamente a 30 años del aniversario de los sismos del 85, pues ya ha nacido otra generación de mexicanos. Y lo platicábamos fuera del aire. Esa nueva generación no ha asimilado todavía la magnitud del terror del 85. Han oído, todo lo hemos platicado nuestras anécdotas, nuestras experiencias, cómo cada quien lo vivió, pero las nuevas generaciones todavía no asimilan y creo que es importante que ellos tengan esa claridad porque la prevención de saber qué hacer en un sismo de esas magnitudes es clave para muchas veces poder sobrevivir incluso, ¿no? Ante no saber qué va a pasar estrictamente. Por supuesto, de hecho, pues la esperanza sería que no tuvieran que vivir la tragedia. Les tocará vivir un sismo importante, un sismo grande, pero esperemos que sea una generación mucho mejor informada y preparada y con ello evitar la tragedia que se vivió en el 85. Doctora, cuando ocurre un sismo, lo hemos visto de manera frecuente, es que en principio se dice cierta magnitud y de ahí cambia. ¿Esto es normal? Sí, la magnitud es un parámetro que se calcula con varios datos y dependiendo el dato que se utilice o los datos que se utilice es un promedio de esa información. En el Servicio Sismológico Nacional generalmente reportamos un primer valor que es de carácter preliminar, que es calculado automáticamente con sistemas de cómputo. Aproximadamente a los 30 a 40 minutos hay una siguiente publicación y esta fue realizada por un analista que ya tomó todos los datos, los verificó y eliminó algunos datos que podrían verse anómalos o que podrían meter algo de ruido y hace un nuevo promedio de la magnitud y sale una magnitud actualizada aproximadamente a los 40 minutos como mencionaba. Lo otro es que hay diferentes tipos de magnitud, no hay uno solo. En el Servicio Sismológico Nacional calculamos 5 tipos diferentes y en el momento en el que se reporta el preliminar es un promedio de todos ellos. Correcto. Al final, el que se publica a los 30 a 40 minutos por el analista es analizando todos los valores obtenidos, se busca cuál es el que tiene menor incertidumbre en el cálculo y ese es el que se decide publicar. Entonces, dado que son diferentes métodos con los que se calcula, los valores pueden ser diferentes. Para un mismo sismo podemos tener magnitudes muy similares, 6.4, 6.1, 6.2, pero dentro de un mismo rango, pero nos están reflejando una característica diferente del sismo. Claro. Finalmente, ya sabemos que la Ciudad de México es una de las urbes más amenazadas por un terremoto. ¿Qué otras urbes de nuestro país también están constantemente amenazadas ante un fuerte terremoto? Todo lo que es la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, mencionábamos que tiene esta zona de subducción, por lo tanto la capacidad de tener sismos importantes. También todo lo que es la zona del Golfo de California, ya lo vivimos en Mexicali, que también son zonas muy propensas a sismos importantes.
Muy bien, doctora, pues le queremos agradecer muchísimo su presencia en México al Día. En el marco de este 30 aniversario de los sismos del 85, explicarnos, darnos un poco de luz y la importancia del sistema del Servicio Sismológico Nacional. Muchísimas gracias por estar en México al Día. Muchas Gracias por gracias a estar ustedes, con gusto. Gracias. Buenos días.